A menudo se me olvida, pero tenemos un grupo de hermanos que están en un servicio en español a un lado de nosotros en la escuela de Macmillan, que el mensaje está siendo traducido simultáneamente al español, y quiero saludarlos a ellos también allá y bendiciones sobre ustedes. Tienen su adoración en español y luego los anuncios en español y luego la predicación simultánea. Así es que algunos han dicho, oh, parece que estás predicando en español, Brian, otros no tanto. Así que y luego también tenemos otra parte de nosotros, tenemos una extensión en Imperial Beach, y Sammy está predicando los mismos versículos que yo estoy predicando. Así es que cuando nos reunimos los domingos por la noche, todos estamos en la misma página y en el mismo espíritu, reuniéndonos. Y también con nuestros estudios bíblicos de hogar, ellos toman el mensaje del domingo en la mañana y lo discuten entre sí. Y así son impactados con lo que el Señor está diciéndonos a nosotros. Y entonces tomamos un vistazo más largo a estos versículos. Y ha sido muy fructífero. Todo esto está funcionando entonces al mismo tiempo. Y claro, que para aquellos que están escuchando a través de la televisión, del radio y ahora en el internet, en donde tenemos cientos de millares de personas en todo el mundo que están escuchando el mensaje en YouTube. YouTube, de hecho, normalmente les dan unos cuantos minutos de algún programa. Nosotros tenemos tanta gente que nos está siguiendo que de hecho nos han dado una hora continua para poner los mensajes en inglés y en español. En cuanto yo sé, nadie más ha tenido ese privilegio más que nosotros. Muy emocionados entonces por lo que el Señor está haciendo, esparciendo el mensaje a través de todo el mundo. Pero aquí en Efesios capítulo 1 hemos estado viendo la introducción del apóstol Pablo, que nos trae la carta a la iglesia de Éfesos, donde había pastoreado por 3 años, y ahí pudimos ver la triunidad de Dios explicada en los versículos 4 y 5. Habla de cómo el Padre nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, y que debemos para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Como el Padre nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro, noten, afecto de su voluntad. Así que el Padre con gran gozo nos adopta y Él nos hace iguales a su Hijo Jesucristo. Y luego podemos ver el Hijo ahora, al ver la triunidad de Dios sobrando. Tenemos un solo Dios, pero ese solo Dios es una misma sustancia en 3 personas. Y ahora nos damos cuenta que el Hijo Jesucristo, en el versículo 7, tenemos en Él el perdón de pecados por medio de su sangre, según las riquezas de su gracia. En Juan 1, podemos ver que miramos a Jesús y gracia sobre gracia. La ley fue dada a través de Moisés, pero gracia por medio de Jesucristo. Y nosotros pudimos ver a Jesús, el Hijo, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y al verlo fue gracia sobre gracia. Y nos sigue diciendo en el versículo 8 que Él la hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, y como vimos, como en el Padre, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces fue de acuerdo al beneplácito del Padre convertirnos en sus hijos, igual que Jesús a un lado de Jesús. Es el beneplácito también de Jesús, el Hijo, que también nosotros seamos predestinados a ser adoptados, y es por las riquezas de su gracia y a través de su sangre que tenemos esta aceptación en aquel que es el Dios verdadero para toda la eternidad. Y luego hoy podemos ver el versículo 11
y podemos ver la obra continua del Padre, del Hijo, perdón, en donde se nos dice: en Él, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. No hay coincidencias en el reino de Dios. Todas las cosas están bajo su control. Él nos conoce a todos, hasta el número de cabellos que tenemos en la cabeza. No hay un pájaro que caiga del cielo que Él no sepa acerca de él. Es interesante que dice que todas las estrellas del universo Él las mantiene en su lugar y les da un nombre. La ciencia ha descubierto algo interesante, que estiman que la cantidad de estrellas en el universo son 10 a la 25ª potencia, y también han descubierto que la arena sobre el planeta Tierra tiene 10 al 25º poder en cantidad de granos. Es interesante, y yo creo que esto es para darnos idea de lo poderoso que es esto. Imagínense ustedes tomar a un puñado de arena y tratar de ponerlo en una madera, y está pegando todos estos granos de arena a esa madera porque los debe mantener en su lugar. Eso es lo que dice de Dios, que Él los mantiene en su lugar. Y luego reconoce esos granos de arena, Él les da nombres. Ahora, si yo tuviera un puño de arena y dijera: muy bien, ¿cómo te va? ¿Cómo se llama este? Muy bien, buen trabajo. ¿Y este cómo se llama? ¿Podría en realidad distinguir un grano de arena de otro? Y luego que, claro, también tratar de ponerlos en su lugar, en donde casi ya terminamos y alguien abre la puerta y quieres una soda y el viento entra y vuela toda la arena por todos lados. Y eso es solamente un puñado de arena. Imagínense toda la arena sobre el planeta Tierra. De nuevo, esto es extraordinario. Son pequeños trozos que tratan de darnos una idea de quién es Dios y de cómo todas las cosas están sostenidas por el consejo de su voluntad, cómo todas las cosas están bajo su control. En realidad no podemos imaginarnos, lo va más allá de lo que nos podemos imaginar. Pero aquí podemos ver en el versículo 13 ahora, empezamos a ver la obra del Espíritu Santo. Entonces vimos al Padre. Y vimos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Vimos que Él nos escogió a ser adoptados como hijos, y que todo esto fue para la gloria de su voluntad, para el beneplácito de su voluntad. Y luego pudimos ver al Hijo Jesucristo también, la redención de pecados, el perdón de pecados, las riquezas de su gracia, que Él ha causado que todo esto abunde o sobreabunde para con nosotros de acuerdo a su beneplácito, de acuerdo al beneplácito de su voluntad. Y ahora llegamos a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y nos dice en el versículo 13 que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras, el pago inicial, por así decirlo, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así es que hasta que la obra final de salvación haya sido hecha, porque decimos que somos salvos o que hemos sido salvos en tiempo pasado, porque creemos en Dios. Él es el mismo ayer, mañana y para siempre. Si Dios dice que va a ser hecho, va a ser hecho. ¿Quién puede resistir a Dios? ¿Quién se puede oponer a su voluntad y que no se haga? Y si Dios dice que si creemos en Él, estamos ya salvos, tiempo pasado, pero en realidad la salvación es esta. Estamos en nuestros nuevos cuerpos, en el cielo, con Él, para toda la eternidad.
Pero ya que el que nos llamó es fiel, entonces ya ha sido terminado. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? Él la va a terminar también, ¿no es cierto? Esa es la promesa que tenemos de parte de Él, que es fiel. Y aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Jesús al final de Mateo 28 dice que estoy con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de la tierra, hasta el fin de la tierra. Porque nada, nos dice en Romanos 8, puede separarnos del amor de Dios. Ni la altura, ni la profundidad, ni principados, ni potestades, ni cosas de presente, ni cosas futuras pueden separarnos del amor de Dios. Y somos más que vencedores. Entonces podemos decir, ahora somos salvos. Somos ahorita ya tan buenos como si estuviéramos en nuestro nuevo cuerpo por toda la eternidad con el Señor. Pero lo que Dios ha hecho es que Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Ahora hay mucho que hablar acerca de esto. La única imagen verdadera que recibimos aquí es la imagen de un anillo de un rey. Y en esos días, cuando enviaban una carta, ponían cera sobre la carta y luego el rey venía y estampaba con el anillo su firma, y luego la cera se endurecía y se podía ver que esto era propiedad o había sido escrito o le pertenecía al rey. De manera que, ¿qué es ese sello? Es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. En Romanos 2 se nos dice que fue más que un sello, que de hecho Él circuncidó nuestro corazón y quitó toda nuestra naturaleza pecaminosa y puso su Espíritu Santo en nosotros. Y la Biblia nos dice muy claramente que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Dios comienza esa buena obra y Él la va a terminar. Así es que tenemos la garantía, tenemos las arras en el Espíritu Santo, que es la promesa de esa redención con la que fuimos comprados por medio de la sangre de Jesucristo a través de su cuerpo, cuando tomó nuestro pecado y el castigo por ese pecado sobre sí mismo en su muerte y su resurrección. De manera que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y por ello Él es la garantía que tenemos de que todo lo que el Padre y el Hijo nos han prometido es verdadero, y por la obra del Espíritu Santo, la tercera parte de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. Y en el versículo 15 de Efesios 1 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. De manera que estoy oyendo que a ustedes les está yendo muy bien, están haciendo las cosas muy bien. Y al escuchar que su vida es una vida fructífera y que veo que su obediencia es consistente, sabiendo que solo el amor de Dios puede crecer en el corazón de la persona por medio de una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios en su vida, yo me encuentro a mí mismo orando por ustedes. Miren, no puedo decir lo suficiente acerca de la oración. Al estudiar a través de la Biblia, la primera vez yo creo que la escritura fue escrita, tuvo que ver con un tiempo de oración en Éxodo 17, en donde Josué tenía que ir y luchar contra los amalecitas, y Moisés estaba sobre un monte y al levantar sus manos clamaba a Dios pidiendo que ayudaran a los hebreos que habían salido de la esclavitud en Egipto. No tenían espadas ni lanzas, no sabían qué hacer, los amalecitas eran guerreros, y mientras Moisés levantaba sus manos descubría que Josué y su grupo eran grandes soldados, y luego Moisés bajaba las manos para decir: wow, mira Aarón, ven y ve que están ganando, y oh no quería, ahora están perdiendo, oh por favor Señor ayúdales, y levantaba sus manos y descubría que mientras sus manos estuvieran alzadas ellos iban a ganar. Pero la batalla comenzó temprano por la mañana. Moisés era un hombre de 80 años. La batalla iba a seguir hasta que oscureciera. Así es que tenía que mantener sus manos alzadas por largas horas. Aarón y Hur vinieron y le ayudaron a
sentarse sobre una roca para que mantuviera sus manos alzadas, pero aún así estoy seguro que ha de haber tenido temblores en su espalda y en sus brazos por mucho tiempo después de eso. Pero nos recuerda de ese versículo en Romanos 15:30, en donde Pablo dice que agonicemos con él en oración, y no solamente con él, sino también por él, agonizando con él por medio de la oración. Creo que a menudo queremos que el cristianismo sea algo que no tiene ningún dolor y que es como una caminata por el parque. Y no lo es. El cristianismo es estar en la batalla misma. Jesús detuvo a la multitud más de una vez y les dijo: si quieren seguirme, deben primero negarse a sí mismos, tomar su cruz. Eso sería como decir, tomen una silla eléctrica o tomen una horca en nuestros días, un instrumento de muerte para hacer morir a alguien, y luego pueden seguirme. Una imagen muy brutal, pero Jesús está diciendo que tiene que haber muerte para uno mismo para poder tener vida, para seguir a Jesús. Pablo dijo que la muerte estaba presente en él para que la vida estuviera presente en la iglesia. Y descubrimos entonces en realidad que para seguir al Señor tenemos que hacer morir nuestra carne, y una de esas áreas, sino la área principal, es la oración, porque la oración es espiritual. Escuchar un estudio bíblico, nuestra mente es estimulada, tenemos información que no habíamos escuchado antes, y hay cierto placer en ello. Si se tienen cantos de adoración, hay placer en ello. Si se ve todos los deberes espirituales, hay alguna forma de gratificación personal a nuestro cerebro, a nuestros oídos, o alguna clase de esta gratificación. Pero cuando se va a la oración, es muerte a la carne. Y es interesante que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 2 que la cosa principal que debe llevarse a cabo en la iglesia, para que la iglesia pueda ser una iglesia verdadera, es la oración. Y si eso no se está llevando a cabo, entonces no se tiene una iglesia. Es interesante que cuando Jesús no solamente una vez, sino 2 veces purificó el templo, al principio de su ministerio, al final de su ministerio, volviendo las mesas de los campistas, tenía un látigo en su mano y echó fuera a la gente. Jesús entonces dijo lo mismo las 2 veces: la casa de mi Padre debe ser casa de ¿qué? De oración. Dijo: vayan al mundo y hagan discípulos. La Biblia nos dice mucho acerca de la adoración, nos habla mucho acerca de evangelismo. Hay muchas cosas que hacemos aquí que son muy importantes, pero hay una categoría de deber espiritual sobre todos ellos, y es la oración. Los discípulos, no solamente una, sino 2 veces, al principio y al final de su ministerio, fueron con Jesús y les dijeron: Jesús, enséñanos a orar. No cómo hacer milagros, no cómo dar grandes sermones, no cómo caminar sobre el agua, cómo echar fuera demonios. Ellos sabían que si podían a entender la vida de oración de Jesús, ellos podrían también hacer todas las demás cosas también. Que el poder, la unción, la fructuosidad, la habilidad para vencer al mundo, todas estas cosas fluían del poder que Jesús recibía por medio de su vida de oración. Y Pablo aquí se da cuenta de que sí, esta es una iglesia en Éfeso en la cual estuve 3 años y pude establecer, y esta iglesia está haciendo las cosas muy bien, lo leemos aquí. Su fe está siendo llevada a todo lugar. A un pastor le encanta saber eso, que trabajó durante tres años y que la gente está hablando acerca de la fe de esa iglesia, y está diciendo que es una iglesia llena de fe, una iglesia llena de amor. Pero ¿qué es lo que Pablo hace? Él no dice: no necesitan mi oración. Él se encuentra a sí mismo orando por estos creyentes para que sean más fructíferos. Y a menudo vivimos la vida apagando incendios aquí y allá. Y como cristianos casi podemos caer en esa rutina de orar por aquellos que tienen necesidad, que están sufriendo, que están teniendo luchas.
Sin embargo, al ver las oraciones aquí en el capítulo 1 y el otro en el capítulo 3 y en Colosenses y Filipenses, son oraciones no porque a la iglesia le está yendo mal, sino que están orando por creyentes que están dando fruto. Se tiene que recordar que la gente que está dando fruto están en la lista número 1 de Satanás para atacarlos. También no, tienen que continuar haciendo las cosas bien. Necesitamos entonces recordar que debemos orar por aquellos que les está yendo bien para que continúen yéndoles bien y al grado que han dado fruto, que puedan dar aún más fruto. Y esto es lo que encontramos con Pablo diciendo: estoy orando por ustedes porque son cristianos y gente madura y ferviente. Y me encuentro, dice en el versículo 16, que no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. De nuevo, para ser un líder espiritual se necesita ser un hombre de mucha oración, una mujer de mucha oración. Cualquiera que sea el ministerio en el que se encuentra, en dirigir, en aconsejar, en evangelizar, se establece por medio de la oración. Así que no creo que se encuentren al apóstol Pablo diciendo: bueno, yo no debo de orar, simplemente soy evangelista y alguien más va a tener que estar orando por esta gente que lleve al Señor. Sí he establecido esta iglesia, he puesto a los líderes ahí, pero alguien más va a tener que pensar en ellos y orar por ellos cuando yo me vaya, porque cuando yo me vaya ya no voy a acordarme de ellos. Pablo se dio cuenta de que sí, los había evangelizado y los había llevado a Cristo, pero era el 0.001% de la obra que se tenía que hacer, que el 99% de la obra que iba a hacer a favor de ellos se iba a llevar a cabo a través de una vida de oración. Así entonces nos damos cuenta por qué Pablo nos dice que oremos sin cesar. Esta es la razón por la que aprendemos de Pablo, que él ora con su mente, pero también ora con su mente para dar fruto. Y hay dos cosas que debemos de recordar. Y a menudo, cuando la gente tiene necesidad del Espíritu Santo de Dios, habla al Espíritu de la persona para interceder por ellos. Y podemos ver en 1 de Timoteo 2 que esto es lo que dicen. Ante todo, de nuevo, Timoteo, tiene que haber todo tipo de oraciones, de súplicas, de intercesiones, de acciones de gracias. Todas son variaciones de una vida de oración para que se pueda estar en el Espíritu clamando a Dios. A menudo se empieza a orar en lenguas y no se sabe lo que se está orando, pero el Espíritu de Dios está orando por uno en la perfecta voluntad de Dios. A menudo también yo no tengo en realidad las palabras para orar, y él dice en Romanos 8, pero gimo y salen gemidos de mi cuerpo que para decir palabras que son demasiado profundas para hablarse. Y así como nosotros, entonces, una vida de orar sin cesar, algunos con palabras humanas, algunos con palabras espirituales, algunos con gemidos, pero una vida de clamar a Dios por toda la gente que ha sido tocada, que les está yendo bien en muchos casos, algunos no, pero algunos sí, y estamos clamando, orando por ellos. Y seguimos en el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que el Espíritu Santo de Dios sea derramado sobre ustedes y les dé un espíritu de sabiduría y revelación. Ahora, a menudo la gente piensa: tener poder, tener la palabra de sabiduría, tener la palabra de revelación. Y casi como una adivinadora de futuros, como yo puedo decirte lo que te va a pasar mañana a las 4 de la tarde. Eso no es lo que vemos en la Biblia. Dios sí da palabras de profecía, pero Él nos dice muy claramente, y es específico, que estas palabras de sabiduría, estas palabras de revelación, ¿son para qué? Tienen que ver con la sabiduría y revelación del conocimiento de Jesús. Esa es la respuesta para todo.
es conocerle a Él. En Juan 14:6. Jesús Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Que Dios nos dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Saben, ustedes están aquí hoy y están pensando, necesito sabiduría para ser un mejor esposo, vamos a decir. En realidad la respuesta es que vengan a tener un espíritu de sabiduría y revelación acerca de Jesús como nuestro esposo. Nos dice en Efesios 6, la iglesia es la esposa de Jesús y Él es nuestro esposo. Y al venir a conocer a Jesús, sí, como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amigo, pero también como conocerlo íntimamente como nuestro esposo, entonces nos daría sabiduría para aplicarla prácticamente y para conocer la revelación de Jesús, para ver si yo lo conozco en esta relación profunda y amorosa, en esta analogía, en esta experiencia que he tenido en el Espíritu, en el matrimonio. Entonces me daría revelaciones de cómo ser el esposo amoroso que debo ser, porque he recibido de su amor, su misericordia y su bondad. Entonces me encontraré a mí mismo siendo esa persona como Jesús lo fue en mi matrimonio. Y en lo demás, necesito saber cómo voy a ser un mejor padre. De nuevo, el venir a conocer a nuestro Señor como nuestro Padre. Y como Él lidia con nosotros, y así como se compadece el Padre de su Hijo, así el Señor se compadece de nosotros y nos da su misericordia. Al conocerlo de esa manera, y en ese nuestro espíritu, entonces es en esa revelación. No es todo en palabras humanas que puedo escribir en un libro. Es un sentir de la presencia de Dios, un sentir de su amor que va más allá de la comprensión humana. Sin embargo, me encuentro a mí mismo viviendo esa bondad que Dios me ha mostrado a través del Espíritu. Y eso es en donde el cristianismo se convierte en algo real. La Biblia nos dice que en los últimos días va a haber una forma de piedad, pero sin poder. Van a tener trozos de información acerca de nuestro Señor Jesús, pero no lo van a conocer personal, íntimamente. Hay una gran diferencia. Y se debe conocer, se conoce como nuestro esposo, se conoce como nuestro Padre, se conoce como nuestro amigo, le conocemos como nuestro Salvador. Hay esta profunda relación amorosa que se tiene con Él. Y el fariseísmo desaparece, el legalismo desaparece. Me encuentro a mí mismo golpeando mi pecho queriendo ser santo como Él es santo, pero no por una razón legalista. Es simplemente porque Él me ama tanto, yo quiero amarle también de una manera mayor. Yo quiero que mi pecaminosidad, mi carnalidad desaparezca, porque Él me ama tan perfectamente que yo quiero andar de una manera digna de Él, complaciéndole a Él en todo aspecto. Pero todo es por mi relación con Él. Y cuando llegamos a ese lugar, se convierte entonces en un vacío en el cual estamos siendo llevados a esta intimidad más y más profunda y un compañerismo más profundo con Él. Me encanta donde dice que Enoc anduvo con Dios y luego no fue. Simplemente estaba más y más cerca de Dios hasta que un día dejó el planeta Tierra y entró a las calles de oro a un lado de Jesús. Algo tremendo. En el Salmo 34 y el versículo 8, escuchen esto. Gustad y ved que es bueno Jehová. Eso es todo. Cuando hemos probado lo más dulce de lo más dulce, no queremos a ningún otro.
Si han tenido el mejor brownie o pastelillo de chocolate que haya podido probar, entonces usted quiere ese brownie. Para mí el pastel de durazno, para mi esposa de cherry, pero una vez que se prueba ese pastel de durazno, todo el mundo le ofrece un trozo de pastel de durazno, pero como que no me malentiendan, de todas maneras me lo voy a comer. Pero cuando se ha probado esa mezcla de pastel perfecto, de la misma manera, cuando se ha gustado de Jesús y esa amistad amorosa e íntima, y alguien trata de darle una religión, alguien trata de hacerle cantar por alguna otra motivación, alguien trata de obedecer o leer su Biblia, o testificar o hacer cualquier cosa por alguna otra razón, no lo quiere probar. Quiero simplemente estar siempre en su presencia. Quiero leer la Biblia para escuchar su voz. Quiero saber que la gente conoce a Jesús porque quiero que prueben, que gusten y vean cuán maravilloso es el Salvador que tenemos. En el Salmo 42, versículo 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Este es David, un hombre que es según el corazón de Dios, y podemos ver por qué. En el Salmo 63, versículos 1 y 2, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. En el Salmo 84 y el versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ahora, Juan 17:3 tiene sentido. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Lo entienden? La vida eterna no es un algo, es un qué, es un quién. Recuerden que la gente que va al infierno va a estar en ese lugar por toda la eternidad. Así que la eternidad no es solamente una cantidad de tiempo. La vida eterna es eso, no es solamente tener la mejor casa para toda la eternidad, en donde se puede encontrar gente que se suicida, que es famosa y multimillonaria, y tienen lo mejor de los alimentos y lo mejor de los colchones y lo mejor en platos y lo mejor en aviones, y pueden continuar teniendo todo lo mejor que este mundo puede ofrecer, pero su alma está vacía. Sus relaciones personales son aburridas y no pueden ni siquiera ver cómo es que la vida pueda ser algo más que algo que no tiene validez, y se suicidan. Si simplemente se va al cielo y se tiene la mejor música y el mejor alimento y las mejores calles, puede ser como el infierno. ¿Qué es entonces lo que hace la vida eterna? Vida eterna es la relación, es la intimidad. Recuerdo mi noche de luna de miel. Después de salir con mi esposa durante 3 años y finalmente poder estar con ella. No estar afuera de su apartamento, platicando con ella por un poco de tiempo y diciendo: me tengo que ir, no te vayas. Era tan frustrante tener que dejarla. Pero esa noche, cuando pudimos estar juntos y no tuve que irme para ir a casa y ella no tuvo que irse a su casa, sino que íbamos a poder estar juntos toda la noche y despertar en la mañana y vernos el uno al otro. ¡Wow! Fue uno
uno de los sentimientos más maravillosos que sentí. Y luego el siguiente día y el siguiente día. Este próximo junio se van a cumplir 30 años. Y ella ha estado enferma, yo he estado enfermo, hemos estado enfermos los dos y estamos a unos pies de distancia el uno del otro. Y la extraño tanto. Y ella me extraña a mí. Hay algo acerca de esta intimidad de relación y entiendo en que hay gente que se ha casado, que viven como compañeros de cuarto nada más. No tienen ese amor, ese compañerismo, ese gozo el uno en el otro. Y el estar casados es como un infierno. Estar en la misma casa, mejor deberían estar 3,000 millas de separados. El sentarse a platicar es una miseria, es miserable para ellos. Entiendan entonces que la vida eterna es tener comunión, compañerismo, y ese compañerismo con Dios. Quizás usted ha tenido algún amigo que usted pensaba que era un paso o dos mejor que usted y estaba pensando, oh, esta persona debería de tener algún discernimiento y juntarse con alguien mejor que yo. Pero quieren ser su amigo, quieren estar con usted y cuando usted está con ellos se siente la calidad de la amistad, se siente la calidad del carácter de esa persona y se encuentra a sí mismo siendo elevado, edificado, levantado como ser humano, unos cuantos escalones más en su carácter, en su calidad, en su amor, en su moralidad, en la intelectual y en sus pensamientos. Y se desea esa relación porque está causando que crezca y sea una mejor persona. Miren, vamos a estar con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, aquel que es santo y puro y justo por toda la eternidad. Una vez más, Juan 17:3 dice, esto es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hace años tuve un sueño y fue uno de esos sueños que puedo decirle que fue de Dios, no me lo causó la pizza, aunque la pizza estaba muy buena. Pero entré a esta oficina y a mí me encanta la madera. Y en esta oficina todo era madera por todos lados y se podía oler el aroma de la madera. Y había una persona sentada al escritorio y su espalda estaba hacia la pared que estaba opuesta a mí. Yo no sabía por qué estaba yo ahí, pero entré y sentí un abrumador sentido de gozo por estar en ese lugar. Y la persona se volvió y me miró. ¿Y alguna vez ha tenido ese sentir de que yo te conozco de alguna parte? No me acuerdo dónde, pero te conozco. Y he viajado por todo el mundo, así es que es extraño. Veo a alguien en San Diego que conocí en Hungría o de alguna parte del mundo. Y es extraño, porque es como que si hubieran estado en Hungría los hubiera recordado, pero aquí no me acuerdo de ellos. Y es ese sentir. Y me miraban y yo como diciendo, yo me acuerdo de ti. Vamos, inténtalo. Tú te acuerdas de mí también. Y yo me sentía como que era frustrante y nos acercábamos más el uno al otro. Y luego finalmente estaba enfrente de la persona para saludarlo. Y cuando le di la mano, se convirtió en Jesús inmediatamente. Y empecé a abrazarlo y él empezó a abrazarme a mí y empecé a abrazarlo a él. Y algunas veces han tenido esas experiencias con gente en donde no quieren soltarlos, ellos no quieren soltarlo a usted y empieza a soltarlo, pero ellos no lo sueltan a usted, así es que lo vuelve a abrazar a él y luego ninguno de los dos se quiere soltar y empieza a ser como una lucha medio extraña. No fue así, no quería soltarlo, él no me quería soltar a mí. Y nos abrazamos y nos abrazamos. Y hubo besos en la mejilla como se hace en Europa. Y quería
sostenerlo y la fragancia que salía de él, estando en ese lugar tan hermoso. Y luego desperté. Y esto me impactó tan grandemente, porque yo le conozco. No vamos a llegar al cielo y Gabriel va a decir: hey Brian, qué bueno verte, déjame presentarte a Jesús. He leído mucho acerca de ti, gracias por morir en la cruz por mí. A propósito, eso fue algo sólido, qué bueno, me gustó. Lo conocemos. La Biblia nos ha dado su palabra para que podamos conocerlo profundamente, íntimamente, para que podamos conocer su corazón y su mente, para que podamos conocer lo que Él ama y al grado que lo ama, lo que Él odia y al grado que lo odia, para que podamos andar de una forma que le complace a Él por su gran amor hacia nosotros. Y esto es por lo que debemos pedir a Dios que nos dé el uno al otro. Y un versículo más, el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No nuestra herencia, sino que nuestros ojos sean abiertos para que podamos entender el tesoro que nosotros somos para Él. Eso es lo que Dios quiere que sepamos. Dios quiere que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría y revelación en Jesús, y que en conocer esa revelación de Jesús podamos saber lo valioso que somos para Él. Y hay mucho más. Oremos. Señor, venimos delante de ti y nos damos cuenta en un estudio como este que es una tragedia terminar aquí cuando hay tanto más de tu gran gracia y amor hacia nosotros. Pero hay muchos aquí el día de hoy que necesitan volver a esa comunión contigo. Hay muchos entre nosotros que han dejado que el endurecimiento de este mundo los lleve a la religión, aún a las religiones horrendas como el fariseísmo. Hay quienes están con nosotros hoy que cantaron cantos, pero ninguno de esos cantos fueron cantados hacia ti, aferrándose a ti, Jesús. Sentados sobre tu trono, abrazándote a ti, besándote a ti, amándote a ti, oh Jesús. Señor, por favor, ahorita tráenos de nuevo a ese lugar de dulzura, como cuando María rompió aquel frasco de alabastro y derramó el aceite sobre tu cuerpo y lo puso en tu cabello, y con sus cabellos enjugó tus pies, y tú y ella salieron de ese lugar con la misma fragancia. Señor, por favor, que al adorarte a ti, tú dijiste que nuestra adoración de ti es como un incienso dulce en tu presencia. Señor, que el aceite de nuestros labios, de nuestra alabanza, al levantar nuestras manos, al levantar nuestra adoración a ti, sea esa fragancia hermosa. Y que tú, Jesús, tus abrazos, tu amor sobre nosotros, podamos salir de aquí oliendo como Jesús. Como los fariseos dijeron, estos son un montón de pescadores que no son educados, pero no podemos ganar porque ellos han estado con Jesús. Somos la luz del mundo, como una luz que está puesta sobre un monte que no puede ser escondida. Somos la sal de la tierra que trae sabor y sed en donde no la hay. Somos tu gran herencia, somos tu reino, somos tus reyes y sacerdotes, Jesús, para tu gloria y honra. Tanto como te amamos y tomamos nuestras coronas y las ponemos ante tus pies. Tú también, como hemos visto, tú nos has levantado a nosotros, nos has amado a nosotros, así como queremos que tú seas exaltado y que toda lengua confiese y toda rodilla se doble ante ti. Tú nos levantas y nos declaras tus hijos, nos haces justos como tú eres justo, santo como tú eres santo, y somos tu tesoro especial para siempre. Acércanos más a ti, Señor.
Y al venir, nuestro corazón está siendo preparado para esta tarde. Señor, ayúdanos a llegar temprano. Ayúdanos a orar y buscarte y clamar a ti. Al entrar en el tiempo de adoración, que inmediatamente sea un flujo de amor hacia ti. Y esta noche, al ver la palabra, que sea un espíritu de sabiduría y revelación acerca de ti. Y que haya en la iglesia, según tu deseo, uno viene y dices con profecía, otro con palabra de ciencia, otro con revelación, otro con canto, todo por el mismo espíritu, trayendo a la gente a ti y acercándonos más a ti. Jesús, te necesitamos. Todos lo sentimos. Queremos orar por una hora ahorita, ¿no es cierto? O pasarnos el resto del día haciéndolo. Tenemos hambre de más y eso es bueno. Debemos tener hambre por más del Señor. Permita que eso se convierta en amarnos el uno al otro, orar el uno por el otro. Y si usted no es creyente aquí hoy, yo voy a estar al frente y los líderes van a estar al frente y nosotros podremos decirle cómo caminar con el Señor. Y luego a nuestro alrededor hay una oportunidad de hacer amigos. Aquel que tiene amigos es el que se muestra amistoso. Gracias, Señor, por causar que tengamos esta hambre. Tenemos hambre y sed por más. En el nombre de Jesús. Amén.